Que el Señor les bendiga en esta tarde, queridos hermanos, una vez más. Aquí estamos compartiendo la palabra del Señor desde la ciudad de Anaheim, deseando que este fin de semana haya estado lleno de bendiciones para usted y toda su familia. Que el tiempo que pasaron en la iglesia haya sido de bendición, hayan crecido espiritualmente, se hayan gozado grandemente. Que yo sé que sí, porque siempre que buscamos al Señor le encontramos. Siempre que con buen corazón, con limpio corazón intentamos buscar el rostro del Señor, lo vamos a recibir de Él. Hagamos una pequeña oración. Amantísimo Padre, en esta tarde te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes y nos guíes, que nos guardes de todo mal. Protégenos, síguenos protegiendo, sigue bendiciendo a nuestra familia, sigue bendiciendo la iglesia y ayúdanos para seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues sí, hermanos, espero que esta semana que entra, que está en curso, sea de victorias, de triunfos, que usted se sienta más que bendecido. Para empezar, por el hecho de estar respirando, de tener la vida, es ya una grande bendición. Más sin embargo, Dios se complace en darnos bendición sobre bendición para cada uno de nosotros. Es importante que nosotros reconozcamos la mano de Dios en nuestra vida, que veamos las cosas que Él está haciendo a nuestro favor en todo momento. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes de que ustedes se la pidan. Quiere decir con esto que el Señor conoce su problema, el Señor conoce su necesidad y ya está trabajando antes que usted se lo pida. Y aunque no se lo pida, si usted es un hijo de Dios, ya está Él trabajando para suplir esa necesidad. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece hermoso? Así que, hermano, hermana, amigo que me está escuchando, tenga confianza en el Señor, tenga fe. Y precisamente cuando pensaban en todas estas cosas, venía a mi mente el reino de Dios, la fe, cómo nosotros debemos de permitir que Dios nos use, pero que nosotros creamos fielmente en Él. Ahorita estaba preparándome y dejé la otra versión que tengo, Reina Valera, de la Biblia, la palabra del Señor. Pero voy a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13 de la nueva versión internacional, estos pasajes, el versículo 18 y 19 y 20, que dicen de esta manera: ¿a qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Cómo voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto y creció hasta convertirse en un árbol, y las aves anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Hay algo muy importante que tenemos que anotar en este comentario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios? Siempre hemos utilizado el grano de mostaza como una ilustración para comparar la fe, ¿verdad? Porque también así se dice, la fe es como el grano de mostaza. Pero en este caso, en esta versión, está hablando del reino de Dios. O sea, la expansión del evangelio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. La importancia que tiene que otras personas conozcan al Señor. Estaba predicando el otro día a un grupo en una iglesia que me invitaron, y les comentaba y les decía: ¿cuántos de ustedes, les hacía la pregunta, pues, cuántos de ustedes están listos para irse al cielo? Y alzaron la mano muchos. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en las moradas celestiales con Cristo Jesús? Amén, gloria a Dios. Qué interesante, ¿no? El deseo de nosotros de estar en la eternidad con Cristo Jesús es grande y es sincero. Pero poniéndonos a pensar un poquito, conocemos la verdad, sabemos a dónde vamos, sabemos por qué manera vamos a poder llegar al cielo. Y me pregunto,
¿Qué esfuerzo estamos haciendo para que el resto de nuestra familia entre a las moradas celestiales? Es egoísmo el no preocuparse por nuestros hermanos en la carne, por nuestro papá, por nuestra mamá, por nuestros tíos, por la gente que está relacionada con nosotros por familia sanguínea o carnal. Ellos también deberíamos de preocuparnos por llevarlos al reino de los cielos, por encaminarlos a la eternidad. Y dice nuestro Señor Jesucristo en esta versión, comparando el reino de los cielos también con un grano de mostaza. Dice que lo sembraron y creció y se volvió un árbol. Porque la mostaza hemos visto, y no sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver un grano de mostaza. A mí una vez me regalaron una como moneda. Y adentro estaba un granito de mostaza. La trajeron, pues dicen que la trajeron de Jerusalén, no sé, ¿verdad? A lo mejor las venden también en el remate y uno se cree que se la traen ¿cómo se dice? De regalo, ¿verdad? Pero no, vamos a tener fe, vamos a creer, vamos a confiar. Y que esa semillita vino de allá de Israel. Y dicen que es un tan pequeñita, pero cuando la planta usted crece y se vuelve un árbol grande, fuerte y frondoso. Y así, dice Jesucristo, debe de ser el Evangelio. Una vez que es sembrado en su corazón, una vez que usted recibe el mensaje de amor, una vez que usted recibe la palabra de Dios, ese mensaje debe de crecer primeramente dentro de usted. Gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que deben de por naturaleza surgir dentro de nosotros, retornar al hombre original, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando esto suceda, cuando estos frutos salgan de nosotros, cuando podamos mostrar al mundo lo que es un hombre y una mujer transformado por el poder de Dios, seremos como un árbol frondoso, que así como los pajaritos vienen y hacen nido, vienen y buscan sombra, vienen y se acomodan para dormir, entonces así vendrá la gente a buscar la protección, la ayuda, el consejo bajo nuestra cobertura. Verán en nosotros alguien, un ejemplo a seguir, un guía para escuchar, y porque el Evangelio es realidad en la vida de nosotros. Así que, hermanos, cuando el mensaje llega al hombre, debe de transformar. Me llamó mucho la atención a mí una foto, un dibujito pues que pusieron alguien, no recuerdo, y ese dibujito tenía un gusanito, una oruga, ¿verdad? Sentada tomando café con una mariposa. Estaban sentados en una mesa de un restaurante, vamos a decirlo así. Y decía las letras, el gusanito le decía a la mariposa, ¿cómo has cambiado? Y porque se conocían desde el principio, ¿verdad? Y la mariposa le dice, pues, ¿qué no se supone que debo de cambiar? Y hermanos, me puse a pensar y dije, qué gran ilustración de la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Se supone que debemos de cambiar. Somos todavía los mismos, hermanos. Seguimos siendo gusanos, nos seguimos arrastrando por la tierra, seguimos haciendo las cosas que hacíamos en el mundo o imitando al mundo todavía. Entonces, no estamos siendo transformados. Y la mariposita decía, ¿qué no se supone? Ok, hermanos, cuando entra el Evangelio verdadero, cuando de verdad lo aceptamos, cuando somos sinceros y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, por naturaleza, sin desearlo, sin decir, voy a ser buena gente, voy a hacer el bien, me voy a portar bien, voy a ayudar, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, sin decir eso, sin pensarlo, debe de surgir de usted esas acciones, porque son frutos, así como el árbol ha llegado su momento, empieza a echar flores y las flores se convierten en fruto y el fruto está disponible para que se lo coma el ser humano, los animales, los pájaros, las abejitas, quien sea, están listos ahí.
El árbol da la fruta, el árbol da el alimento y es responsabilidad, por así decirlo, del resto del grupo o de las personas de irlo a recibir. Así somos nosotros, debemos de ser. Una vez que el Evangelio entra en nuestra vida, debemos por naturaleza empezar a cambiar. No es algo que vamos a forzar. No, oigo mucha gente que dice, me van a dar una clase de liderazgo. Hermano, cuando el Evangelio viene a su corazón, automáticamente usted se vuelve un líder. Recuerde los discípulos, ellos fueron guías, ellos formaron la iglesia, ellos fueron seguidos por gente. Para escucharlos, multitudes los escuchaban como escuchaban a Jesucristo, y los discípulos, ellos no recibieron ninguna clase de teología, ninguna clase bíblica de pedagogía. No, ellos por naturaleza fueron transformados, recibieron la unción de lo alto y empezaron a ser líderes sin tener nadie, un certificado que les dijera, este hombre o mujer tomó el curso de liderazgo y ahora es un líder. No, hermanos, no. Cuando el Espíritu de Dios viene en nosotros, cuando el Evangelio verdadero entra en nuestra vida, automáticamente, escúcheme, automáticamente debe de empezar a surgir en su interior esa naturaleza divina, eso que lo asemeja a Dios, que lo hace ser hijo de Dios. Así como dijo aquel soldado cuando vio a Jesucristo en la cruz muriendo, verdaderamente era el Hijo de Dios. Porque reconoció en él el amor, el perdón, la preocupación. Aún en el momento del dolor no se preocupó por él, se preocupó por las demás, dejar todo arreglado por las demás personas. Y así debemos de ser nosotros, hermanos, preocuparnos por los demás. Deje que Dios se preocupe de usted, hermanos. Seguimos sufriendo, seguimos enfermos, seguimos con necesidad porque estamos tercos en nosotros solucionar los problemas, en nosotros arreglar nuestra situación. Y esto no va a suceder. Póngase en las manos de Dios, deje todo en las manos de Dios y diga, Señor, tú te encargas de mí y yo voy a hacer tu trabajo, yo voy a ir a predicar, yo voy a hablarle a las personas, lo que tú pongas en mi camino, lo voy a hacer. Eso es el Evangelio. Crecemos, la semilla llega a su corazón, hermano, cuando es sembrada, y debe de crecer como un árbol y debe de traer vida para otras personas. Y la segunda parte que presenta aquí la palabra del Señor, en el versículo 20 dice, y volvió a decir, ¿cómo voy a comparar el reino de Dios? Y dice el 21, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Oiga, una ilustración del Evangelio que me avergüenza, que nos debería de dar vergüenza escucharla. Es como la levadura que una mujer puso en la harina. ¿Para qué usted hermana que me está escuchando, para qué sirve la levadura? Para fermentar la masa, para multiplicar la masa, ¿verdad? Porque usted tiene una bolita de masa y le pone la levadura, la envuelve, la deja reposar. Después cuando vuelve ya es una bolona, ¿no? Bonita, y ya puede hacer el pan, ya puede cocinar las galletas o qué sé yo, aquello que usted haya pensado hacer con una masa con levadura. Y dijo Jesucristo, así es el Evangelio. Cuando entra en nosotros, hermanos, debe de afectar, debe de infectar, por así decirlo, por usar una palabra, ¿verdad? Una infección buena que se extienda. Así como el coronavirus, vamos a usarlo de buen ejemplo, ¿ok? El coronavirus, ¿cómo llegó, hermanos? Una persona lo trajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos los Estados Unidos se enfermó. Y luego se distribuyó, se fueron a otros lugares y infectó al mundo entero. ¿Cómo sucedió esto, hermano? Transmisión personal, ¿verdad? De persona a persona, hasta que inundó el mundo. ¿No sería hermoso que el Evangelio se transmitiera de la misma manera? Que así como el coronavirus se fue llevando de persona a persona, de persona a persona, hasta llegar a los más remotos lugares de la tierra. Dice la Escritura, el Evangelio, el reino de Dios,
es como una levadura que debe de extenderse, debe de infectar, debe de alcanzar todo lo que tiene a su alrededor, a lo que fue y hace para lo que fue mandado. Usted y yo, hermanos, tenemos que predicar el evangelio así, como si fuera una infección, una levadura positiva, ¿verdad? Y dar el evangelio a otra persona, pero de una manera que influencie, para que esa persona se sienta afectada y tenga el deseo de compartirlo a otra persona y a otra persona y a otra persona y a otra persona y a otra persona hasta que llegue a lo más recóndito de la tierra. Hemos tenido miles de años, hermanos, y no hemos alcanzado nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque hemos permanecido con la boca cerrada. Porque el evangelio no ha sido como la levadura en nuestras vidas. Algunas personas hablamos, bueno, es cuestión del evangelista, del pastor. Y sí, ellos hacen muy buen trabajo, alcanzan muchas personas, pero el mejor medio de comunicación es de boca a boca, boca a boca. Los comerciantes, ¿cómo decir? Los instructores de ventas dicen que la mejor manera de que un producto se venda es de boca a boca. Cuando usted lo promueve, cuando usted dice, oh, este producto me dio muy buen resultado, o sencillamente pensándolo nosotros, no ha sido esto lo que hemos hecho. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho, estas pastillas son muy buenas para las reumas, me dio muy buen resultado? ¿Y qué hace usted? Va y compra las pastillas para la reuma. Este tónico le ayudó mucho a mis hijos para la tos y los problemas de la garganta. ¿Y qué hace usted? Va y compra ese tónico y se lo da a su familia. ¿Y luego qué sucede después? No, pues le dice al compadre, al amigo, al vecino, este tónico me lo recomendaron y viera qué bueno, trabaja muy bien, tiene colesterol. Tiene, qué sé yo, cosas adentro, ¿verdad? Buenas, y me dio muy buen resultado. Y así, hermanos, el mejor comercial es el que usted da, ¿verdad? El evangelio es igual. Usted tiene que compartirlo, usted tiene que darlo, usted tiene que hablar, usted tiene que decirles, yo conozco a una persona muy buena que se llama Jesucristo, que es bueno para sanar las heridas del corazón, que es bueno para sanar las heridas del alma, que es bueno para sanar las heridas del cuerpo, las enfermedades, echar fuera demonios, multiplicar los alimentos. Es un Dios milagroso y yo creo en Él. Y si usted fuera capaz de aceptarlo y de reconocerlo, usted vería todos los resultados. Y muéstrele con su vida, dele el ejemplo de lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, dígale, dele un testimonio. Dios, y yo estaba así, Dios me sanó. Como a mí Dios me sanó milagrosamente de piedras de los riñones. Yo estaba para ser operado, oraron por mí, creí con fe, me hinqué, oré, y el Señor me quitó las piedras y no me tuvieron que operar. Y el doctor se quedó maravillado porque no supo qué hacer y me pedía, ¿qué tomaste? ¿Qué hiciste para poderlo recomendar? Le dije, lo único que hice fue orar y creer en el Señor. Y en mis récords médicos dice, sano por la mano de Dios. El Kaiser está en mis récords, el milagro registrado de lo que Dios hizo. Yo tenía problemas con la leche, me encanta la leche fresca para tomármela con un pan de dulce, con una esponja, ¿verdad? Con un marranito, qué sé yo, y remojarle unas galletas Oreo y comérmelas con leche fresca. Me encanta hacer eso, me encanta. Pero antes me tomaba un vaso de leche, hermanos, y salía corriendo al baño porque me hacía mucho daño. Y a veces otras comidas que comía que tenían el mismo producto lácteo me hacían daño. Me cansé de eso, dije yo, no es posible que un hijo de Dios esté pasando por esto. Y me hinqué y me puse a orar y me puse a reclamarle al Señor. No debemos de reclamar, pero me puse a hacerlo. Y le dije, Señor, yo te sirvo, yo te soy fiel. Uno de mis únicos pecados, por así decirlo, mis pasiones es tomarme un vaso de leche fresca para disfrutarlo en la tarde cuando vengo cansado del trabajo, del ministerio, de la obra, Señor. Y me encanta, no siempre, de vez en cuando.
quiero darme ese lujo, permítemelo, Señor. Sentí algo diferente en mí, sentí un toque especial. Me levanté de la oración, le comenté a mi esposa, le dije, Dios ya me tocó. Dijo, ¿de veras? Le dije, sí. Ella, mi esposa, es testiga de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, como yo soy testigo de los que Dios ha hecho en la vida de ella. Fui al refrigerador, agarré un galón de leche, me llené un vaso, me lo tomé. Hermanos, ningún problema hasta la fecha. Dios me sanó. Mi esposa tenía cáncer, oraron por ella y el Señor la sanó. Ya tenía todos los síntomas, sangrados, dolores y todo. Y el doctor dijo, la vamos a operar. Cuando le hicieron el análisis, ella le dijeron, no, no era cáncer. Y dijo ella, bueno, entonces fue la úlcera que me recomendaron, la úlcera que me encontraron hace años atrás y que me dijeron que iba a crecer, se iba a reventar y luego me iban a tener que la cauterizarla, operarla, qué sé yo. Y dijo el Señor, no, ni señas, dijo el doctor, ni señas que hayas tenido una úlcera. Tú no tienes nada. Y mi esposa supo que Dios había hecho el milagro. Le había cauterizado la úlcera y le había quitado el cáncer. Hermanos, cuando uno testifica de estas cosas, la gente querrá tener lo mismo que usted tiene, porque no es algo personal, es algo que Dios nos ha dado para que lo compartamos con el mundo. Y es lo que dice la Biblia, el evangelio, el reino de Dios es como un árbol, para que todos se cobijen, para que todos se alimenten. Es como la levadura que debemos de distribuirla y que debe de alcanzar a los rincones más escondidos de la tierra. Yo le invito, hermano, que haga realidad el evangelio en su vida. Yo invito, hermano, no se quede usted limitado diciendo es que nadie me ha enseñado, es que no he ido a clases, es que no. No. Lo único que necesita es a Cristo verdaderamente en su corazón y Él lo llevará donde tiene que ir, le dará las palabras que tiene que decir. Usted será un predicador, usted será un evangelista, usted será un hombre o mujer de fe o sanando a los enfermos si solamente está dispuesto a creer y a dejarse usar para rendir y distribuir el evangelio de Dios. Este es su hermano en Cristo, Emboy Ramón García, desde Anaheim. Que Dios me los bendiga a todos y que continuemos en las bendiciones del Señor. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.